It's equally Julio Rutman, Ricardo Nassif, El Negro y el Rojo, conversaciones entre líneas. El otro día mientras leía la biografía de Borges, escrita por Alejandro Bacaro, totalmente recomendable, por otra parte, nueva, un laburo de muchos años de Bacaro, aquella historia de la amistad productiva, además de laburo, de Borges con Bioy Casares, que que marcó épocas en la Argentina, épocas culturales, más allá de la literatura. Estos tipos hicieron escuela en colecciones de policiales, con la colección del Séptimo Círculo. No era habitual leer policiales del mundo anglosajón. Chesterton lo introdujo Borges, pero ¿de dónde sale la colaboración entre Borges y Bioy Casares, que terminan escribiendo con un seudónimo, Bustos Domecq, y además las diversiones cotidianas? Estos se dan cuenta que pueden trabajar juntos cuando a Bioy, que era un tipo de chetaje, por decirlo rápidamente, le encargan un mini folleto de La Martona, la empresa láctea La Martona, que no sé si no era de un pariente o algún amigo, alguien. Y los tipos lo toman como divertimento y se dan cuenta que pueden laburar juntos. Entonces vos decís, a ver, los grandes momentos de la historia, en este caso literarios, por ejemplo. Pero hoy yo contaba, a raíz de esta situación que está viviendo el país, de casi liminar, de cómo se empiezan a descascarar los principios del espíritu de las leyes de Montesquieu, de la división de poderes, etc. Yo le contaba en la radio que la división positivista o racionalista de la historia, de edad antigua, media, moderna y contemporánea, si uno se para en cualquier aula secundaria o en cualquier esquina, bueno, es un riesgo. O yo te pregunto, la edad contemporánea, ¿qué día nace? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿O cuándo nace? ¿Cuándo? Porque cuando hablamos de la contemporaneidad, en términos de la historia universal, ¿no? Sí. Nos enseñaron y se sigue enseñando Eso. La historia universal como si hubiese un universo homogéneo. Sí. Bueno, pero si yo te digo, a ver... Y pensamos en las revoluciones, digamos. Pensamos en fechas precisas de momentos revolucionarios, de quiebres profundos. Uno puede pensar, bueno, están las caídas del Imperio Romano, uno puede pensar después la caída... Está bien, pero la contemporánea, la contemporánea. De Francia en la Revolución... La contemporánea te dice, parisina. Digamos, por lo menos, claro, a mí me enseñaron en el Colegio Nacional Agustín Álvarez que la edad contemporánea empezaba el 14 de julio de 1789, ¿con qué? Con la toma de la Bastilla. Resulta que cuando vos ponés la lupa en la toma de la Bastilla, fue un hecho, si vos querés, menor. ¿Cuántos presos había en la Bastilla? Que a todo esto ya no existe más la Bastilla. Sí. 7 presos. Eso era lo que había en la Bastilla. Y esos 7 presos, bueno, y aquí podemos ya entrar a determinar el palazo que le dio Hobsbawm, el historiador marxista británico, a eso. Es decir, bueno, ¿cuándo termina la edad contemporánea? ¿Dónde termina? ¿O dónde termina el siglo XX? Claro. ¿Sí? ¿Termina el día que cae el muro de Berlín en el 1989 o termina cuando caen las Torres Gemelas? Y eso es muy interesante porque también habla de
las distintas dimensiones de la temporalidad, más allá de la segmentación que uno tiene en Occidente respecto de los días, la semana, los meses, los años, las décadas y los siglos como un número redondo. Claro. Pero también parece interesante pensarlo desde el enfoque de la espacialidad, es decir, desde qué lugar se está mirando esto. Vos recién mencionabas esa fecha y yo me preguntaría qué pasaba ese mismo día acá en Mendoza. Por ejemplo. Entonces, ¿estábamos en un clima revolucionario? ¿No estábamos en un clima revolucionario? ¿Cuánto modificó la toma de la Bastilla la situación de los lacerinos? Para ponerlo, no en una mirada chauvinista, sino en una mirada... ¿Cómo se vivió en Lavalle? ¿Cómo se vivió en Lavalle? ¿Qué repercusiones hubo en Vistaflores? Respecto a la toma de la Bastilla. Claro. No, y para ponerlo en un enfoque quizás más cercano de lo que plantean grandes pensadores como nuestro Dussel, ¿cuál es la mirada latinoamericana? ¿Cuál es la mirada de los países, hoy países, digamos, y si en ese momento no tenían esa configuración como naciones tal como las conocemos hoy, respecto de aquellos fenómenos que les resultaban distantes en varios sentidos? Primero en la distancia esta territorial específica, sí, y después pensémoslo en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Cómo esos sucesos trascendían ese ombligo europeo. Voy un poquito más allá. Las personas que asaltaron la Bastilla el 14 de julio de 1789. Otro ejemplo, French y Beruti, los chisperos, los infernales, que manipularon la entrada al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, fijándose con visión política. Unos y otros eran conscientes que estaban haciendo historia, la dimensión de la historia, ¿sí? Porque, qué sé yo he participado en huelgas universitarias de repente, y nos preguntábamos, en el Mendozazo, nos preguntábamos, ¿esto será la revolución? Éramos muy pendejos, digamos. ¿Esto será la revolución? Y uno no sabe qué es, cómo está pasando lo que está pasando. Y después uno puede entrar a otro tipo de lucubraciones. Cómo un gran líder, ¿sí?, puede estar viviendo contemporáneamente, ¿sí?, en el mismo tiempo, y no espacio, pero al mismo tiempo, con cómo le resulta a un ser humano, ¿sí?, un día especial, un día que es un antes y un después. A mí se me murieron mi viejo y mi vieja, ya, por edad, ya había cumplido 77. Se me murió una hermana, ¿sí? ¿Cómo puedo yo digerir una cosa así? Vos sabés, de repente, no sé si alguien nos está escuchando esto, vos sabés que para mí gran parte de la vida pasa a través de los libros, de la literatura, ¿sí? Entonces, bueno, hoy me acordaba, se lo leí a mi hija incluso, este párrafo de un libro de Hernán Roncino, gran escritor argentino, nuevo, flamante, que me lo presentó, entre comillas, Liliana Herrero, un día. Yo no había leído, después me di cuenta que tenía 3 libros de él. En una de sus novelas, son novelas, se llama Lumbre, la novela, cuenta esto. Un domingo, mientras cambiaba la tierra en las macetas, mamá empezó a sentir que se le adormecía el brazo. Un cosquilleo que se estiraba de manera creciente hacia el pecho. El miedo la fue paralizando. Apretaba con fuerza los gestos de la cara. El miedo le crecía, la encerraba como si tuviera una puerta contra el pecho. La vi desplomarse en el suelo. La cuchara de albañil que usaba para remover la tierra cayó silenciosa, y tardé en reaccionar porque pensé que, de un modo diferido, se hacía realidad el efecto de aquella idea perturbadora. Es decir, pegarle un tiro a mamá y estropear así su camisón blanco. Esto es parte de un sueño. Sigo. Entonces estuvo
internada durante un mes. En ese tiempo la operaron del corazón 2 veces. La primera, todo salió muy bien. Se iba recuperando progresivamente, respondía a los estímulos, pero 10 días después, cuando se empezaba a esbozar la posibilidad de abandonar el hospital, surgieron nuevos inconvenientes que llevaron a planear otra intervención. Esta operación también fue exitosa, pero el cuerpo de mamá estaba débil y durante varios días estuvo en una especie de meseta, sin poder avanzar ni retroceder. El viejo se había tomado licencia en su cargo de la escuela y se pasaba día y noche dando vueltas por el hospital. Dormía en una piecita libre que los enfermeros le habían preparado. Desayunaba en el bar de la esquina, en el bar de su nino, y almorzaba o cenaba en la cocina del hospital. El viejo era conocido del encargado, un tal Aguirre. Cada 2 o 3 días aparecía temprano en la casa de la Glaxo. En esa época todavía vivíamos atrás de la carnicería del abuelo. El viejo entonces se bañaba, se cambiaba la ropa y volvía a salir con alguna vianda en el colectivo local, ese que cruzaba todo el pueblo. El viejo andaba sin brújula. Perder a su mujer era un horizonte que nunca había entrado dentro de sus posibilidades. Yo seguía yendo a la escuela. Cruzaba hasta el mediodía, después pasaba por el hospital, a veces almorzaba con el viejo, ese tal Aguirre nos servía unos platos abundantes, y cerca de las 3 regresaba a la casa de la Glaxo, mientras el abuelo dormía la siesta. El 6 de junio del 74, en la clase de la Renga Ravignani, se hablaba de la campaña de Roca. Recuerdo haber intervenido cuestionando la idea de desierto. La Renga, furiosa, habló de la inmensidad de la Patagonia. Me preguntó si la conocía. Yo le dije que no, y entonces ella, después de una larga argumentación contra ciertas versiones foráneas de la historia, arremetió diciéndome que era preferible conocer el lugar antes de hablar. Un rato después entró la celadora Bertoni. La mirada fría y ese murmullo junto al oído de la Renga me estremecieron. Había algo de compasión en la manera de mirarme. Tuve miedo y salí corriendo del aula. Corrí por el pasillo hasta la puerta principal. Escuché que la celadora Bertoni gritaba mi nombre. Antes de llegar a la vereda, tiré una silla contra el vidrio. El vidrio no se rompió. Y entre la bronca y los gritos de la celadora Bertoni, volvió a crecer en la luz ese manchón rojo sobre el cuerpo de mamá. Y así tuve en la boca, por primera vez, la sequedad del desierto. Roncino, Hernán Roncino. Esta creo que es su tercera novela, editada por Eterna Cadencia, y a mí me recordó, mientras la leía esta mañana, me recordó la muerte de mi abuela, una abuela que casi no conocí, que tengo un recuerdo muy difuso físicamente, una mujer chiquita, el pelo muy finito, que el pelo de mi hijo me recuerda ese pelo, digamos. Pero vuelvo otra vez, 14 de julio de 1789. ¿Sí? ¿Qué significará para los otros? ¿Sí? Lo que para Roncino, el 6 de junio de 1974. ¿Sí? Esto que mencionabas antes de la lectura del texto y que después aparece muy claro en el texto y la vinculación que haces con tus propias sensaciones, ¿no? Podríamos preguntarnos si se podría escribir una historia de las sensaciones o si la literatura misma. Si es que no está escrita, ya, claro. No es escritura de las sensaciones coetáneas, podemos decir, ¿no? Esa, cómo... Y me hacía acordar mucho a aquel famoso poema de Bertolt Brecht sobre qué habrán cocinado el día del gran banquete del rey y quién lo hizo. Ahí está. ¿No? Claro. Esto es interesante, vos recién mencionabas una fecha y yo planteaba esto de la mirada de la distancia, ¿no? Desde Mendoza se habrá vivido ese mismo día que estalló la revolución en
en Francia, si hubo personas que nunca se enteraron de lo que sucedió allí, mientras iban viviendo sus propias historias, ¿no? Porque uno también piensa que, pienso en un las vendimiador, historias nos abarcan a todos. Sí, además, esta mañana mientras le leía a mi hija este mismo fragmento, este es el inicio de un capítulo que se llama Cementerio, y ¿qué habré estado haciendo yo ese 6 de junio de 1974 que, supongamos, no a Roncino, pero al personaje, o qué tendrá que ver ese 6 de junio de 1974, porque esto que yo he leído es ficción, pero uno no puede evitar pensar que a Roncino le pasó algo ese 6 de junio de 1974. Roncino es un tipo del 75, tiene la edad de mi hija, de Laura. Entonces, ¿qué le contaron que pasó? ¿O por qué inventó 6 de junio del 74, por ejemplo? ¿Viste? Hay dos cosas que me parecen interesantes. Una es esta idea del desierto, ¿no? Que lo conoce de una manera absolutamente distinta, creo que a la que conocí yo o que conociste vos. Claro, y además una palabra que en términos sociales en la Argentina tiene una connotación muy fuerte. Digamos. Hay mucha literatura respecto y en Mendoza ni te digo. Del llamado desierto, y en Mendoza, claro. Y siempre esta concepción, ¿no?, de que el desierto implica la ausencia total, ¿no? Un poco esa metáfora me parece que está bien presente sobre la comprensión respecto de qué es el desierto, cuando te quedas sin la madre. Queda en la propia carne la ausencia, claro. Y esta concepción, ¿no?, de si el desierto es la ausencia, esta idea vinculando un poco de esta historia hegemónica europea versus la negación de las historias, y ahí me parece que cambia el sentido si asumimos la pluralidad de la historia, ¿no? La historia, ¿no?, esta discusión, incluso la pretensión de muchos sectores de hacer historias totalizantes, ¿no?, que marquen los grandes relatos y que a veces con intencionalidad muy claro, como ha pasado en la historia desde la visión europea en Latinoamérica, en Argentina. Sí, esto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que era el mundo. Claro, ¿no? Sí. De la negación. O cuando uno escucha, por ejemplo, se quiere denostar algo y se lo califica de feudal, ¿no? Por ejemplo. Si nos vamos a... Ayer pasó. Pasó y pasa todos los días constantemente cuando se quiere estigmatizar algún vínculo político o social. Claro, social, y se lo moteja de feudal, invalidándolo como en una oposición a lo que venimos hablando que sería la historia moderna. Es decir, lo bueno es la modernidad, lo malo es el feudalismo en un todo. Que esto también tiene vinculación con lo que vos decías recién respecto a la idea positivista, ¿no?, a la filosofía positivista, que implica un orden y progreso constante, y de acuerdo con ese planteo, hacia grosso modo, podemos decir que siempre vamos evolucionando, vamos para mejor, ¿no? Que hay una progresión, y eso no se verifica, como vos decías, recién mencionaba Hobsbawm, es uno de los que se dedicó a demostrar que el siglo XX, por ejemplo, ha sido el periodo más mortífero de la historia universal, y si hoy nosotros nos paramos en la situación actual del mundo, sabemos que con 2 botones pueden terminar con todos y todas nosotras. Entonces, ¿qué será lo que molesta del feudalismo para que se lo califique así? ¿Qué sabrán del feudalismo? ¿Qué sabrán del feudalismo? Y si existe el feudalismo como una categoría totalizante, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Cuando nosotros enseñamos o nos han enseñado el feudalismo, la primera idea que se nos viene es la idea de la relación entre el señor, ¿no?, y el siervo de la gleba. Sí. Y podemos decir, bueno, esto ocurrió en el siglo IV, y volvemos a lo de recién. ¿Qué estaban haciendo los pueblos de estas tierras en el siglo IV? Todos no estaban sometidos a una relación. Es que todos tenemos metida esa influencia. Vuelvo un segundo a Hobsbawm, y quiero destacarlo porque Hobsbawm, que es marxista, que murió marxista, no creyó nunca en el determinismo histórico. Es decir, que
de una etapa se pasaba a una siempre superior o totalmente superior, a eso me refiero. Me hizo acordar tuvimos la suerte, la inmensa suerte, mi compañera y yo, de estar en Creta, en Grecia, una isla griega, y habíamos preparado el viaje, ir al Palacio de Knossos. Uh-huh. Y en el Palacio de Knossos uno tenía la idea de no sé cuántos siglos antes de nuestra era, y la guía que teníamos, una profesora de historia, por supuesto en castellano, por suerte, nos explicaba que cuando vimos el trono de piedra del rey Minos, de ahí está la zona del Minotauro, toda esta historia, nos mostraba como ventanas batientes, que era el aire acondicionado de ese momento, y que tenían un sistema de alcantarilla para tirar las aguas corporales, uh-huh, los fluidos corporales. Digo porque esos eran los atrasados, y esto escúchese entre comillas, claro, que cuando llega el medioevo, se retrocede y empiezan a tirar la mierda, la orina, todos los efluvios, y se producen las grandes pestes. Uh-huh. Estos tipos que vivían 9, 10 siglos antes no tenían pestes, se morían por otras causas, se morían por causas porque no tenían antibióticos, efectivamente, pero también por causas guerreras, por causas, si vos querés, más intrínsecamente humanas, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, cuando esta guía me explicaba eso, yo decía, bueno, ¿fue mejor en algunos aspectos el medioevo? Sí, fue mejor en algunos aspectos que 9 siglos antes de la era, pero no es totalizado la evaluación. Me parece interesante esta idea de pensar también a veces en la conceptualización de la historia como un desierto. Siempre, por lo menos a mí me pasa, cuando uno piensa en la idea de desierto, piensa un espacio, ¿no? Sí, sí. Piensa un espacio, piensa un páramo, sí, piensa la tierra. A Pedro Páramo. Claro, a Pedro Páramo. Es decir, si uno quiere comprender el desierto, sí, sí, puede leer este libro, claro, de Roncino, por lo menos en estos párrafos que impresionante, ¿no? Esa concepción de la vinculación del desierto en el cuerpo y el desierto en el espacio. Y si uno quiere, así como si uno quiere la historia de la espera, lo puede leer a Di Benedetto. Si uno quiere la historia del desierto, Pedro Páramo de Juan Rulfo es un gran ejemplo para la comprensión. Pensemos en la historia argentina, ¿no? Estos textos, una nación para el desierto. Si la historia argentina no está construida sobre la base de un páramo histórico, si podemos utilizar esa analogía. Acá no hay una historia, acá hay que construirla, que es un poco la idea central de las generaciones liberales en el siglo XIX y claramente, por ejemplo, en Mitre. Pero no me quería olvidar de algo que vos mencionabas recién sobre el determinismo histórico, y en esto que nos habíamos metido por esta asociación libre del feudalismo, y esto del progreso, en definitiva, que implica el antes y el después, uh-huh, y un antes asociado con lo que está mal y un después con lo que mejoró, con lo que progresó, con lo que evolucionó, que me parece un término completamente inapropiado para utilizar en el análisis social, la evolución, ¿no? La palabra evolución es tan insulsa como la palabra bastante. ¿Viste que la palabra qué es bastante? ¿Cuánto es bastante? Claro. ¿De qué es bastante? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la idea de mensurar, estamos en definitiva planteando esto del vacío, de la nada y el todo y es muy interesante esto del bastante, ¿no? Te quiero bastante. Claro, ¿qué significa? A mí me parece bastante bien que... O cuándo es bastante. Claro, claro. Entonces,
Pero esto del determinismo y esta mención que vos planteabas de Erich Hobsbawm y su posición respecto del marxismo, y una posición muy crítica en relación a uno de los ejes que podríamos decir fundamental del pensamiento de Marx, que es el determinismo histórico, ¿no? El materialismo histórico vinculado a ese progresismo, ¿no? La historia, a punto tal que el propio Marx, por supuesto que lo tenemos que leer en el contexto de su obra, que es el siglo XIX, y Europa, Europa, claro, y un europeo, y un eurocentrista, vamos a decirlo, porque al momento de, por ejemplo, analizar la historia africana o americana, casi que Marx dice temas menores o temas de la que se encargue otro. Barbarie, claro, ¿no? Que ahí también hay un punto interesante que podemos vincular respecto de modernidad, feudalismo y barbarie, ¿no? Y en la Argentina, donde tiene una posición fundante. Pero yo creo que ese tema es de hoy, ¿sí? Y de ayer. Exactamente. Pero para ponerlo, digamos, en el contexto histórico del más largo plazo y entender el hoy y el ayer así más en coyuntura, me parece interesante, por ejemplo, pensar que si nosotros asumimos la diversidad de elementos sociales, políticos, culturales y económicos de cualquier momento histórico, en el caso del feudalismo, y creo que hay una asociación muy presente todo el tiempo, lo que más jode para la visión modernista es que en el feudalismo no había propiedad privada. Entonces, lo que jode mucho de la concepción feudal es la concepción de comunidad. No es solamente aquello que siempre se le subraya con razón al feudalismo, de su oscurantismo, de su visión teocéntrica, donde, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento estaba sometido a la visión de la Iglesia, pero sí hay un elemento y que quizás muchas veces se pierde de vista, que nosotros asumimos hoy como natural la existencia de la propiedad privada, y cuando uno piensa en aquellos que se denominan pueblos feudales o pueblos originarios americanos, la propiedad privada no existía y se estableció a sangre y fuego. Entonces, es interesante pensar la idea de comunidad en esta comparación entre la modernidad y el feudalismo, y si lo queremos poner en el territorio argentino, entre la idea de comunidad en la ciudad de Buenos Aires y la idea de comunidad en las provincias argentinas. Y ahí hay una tensión entre lo individual y lo colectivo, entre lo liberal y lo social, si uno quiere poner esos términos. Hago una última... un último tópico que tomo, porque estamos viviendo en la Argentina, hoy 10 de mayo de 2023, o 2023 para decirlo bien, estamos viviendo un revival de civilización y barbarie. Lo digo porque antes de ayer, el día 8, el expresidente Mauricio Macri, al comentar el resultado de elecciones en 3 provincias argentinas, dice que no son representativas y que en realidad son pueblos que viven en el feudalismo. Los trató de feudales. Es la visión sarmientina de eso, del siglo XIX. Estamos en la era en que hay ya inteligencia artificial, y en la que yo le recomiendo, el otro día le recomendaba una serie española a mi cuñado, que estaba de visita en Mendoza, que se llama Los pacientes del doctor García, basado en uno de los libros de Almudena Grandes, de su obra extraordinaria, Episodios de una guerra interminable. Y bueno, quedó ahí, quedó como una recomendación. Prende el celular y lo primero que le aparece es la recomendación del... Entonces, en una época en que suceden esas cosas, todavía hay rémora, pero rémora activa, dirían, casi es como un oxímoron, pero es rémora activa de civilización y barbarie. El civilizado porteño, ¿sí?, que dice que no importa que cómo salió
en La Rioja o en Jujuy, inclusive, pese a que ganaron un cercano a él. Son pueblos que viven en un feudo. ¿Sí? Y donde el mismo expresidente propone a su primo para jefe de gobierno de una ciudad que no habita. No solamente eso, sino que lo que sería visto en una provincia. La ciudad autónoma de Buenos Aires lleva 16 años con el mismo signo político y nadie, a mí no sé, se me ocurrió por comparación. Alguien va a decir que eso es un feudo. O vengamos más cerca, la ciudad de Mendoza, desde 1983, sí. Es gobernada por la misma casta familiar, política, económica, bien. A punto tal que el sobrino del gobernador pasa su bastón de mando municipal, digamos, el tío le pasa el bastón al sobrino, sí. Digamos, si eso ocurriese en el Chaco, dirían que es feudalismo, o si eso ocurriese en Santa Rosa, dirían que es feudalismo. Sí, como ocurre en la ciudad de Mendoza, incluso de un dato que no quiero dejar pasar, de dos intendentes que no vivían en el territorio tampoco que gobernaban. Claro, es decir, Rodolfo Suárez vivía en Luján y gobernaba la capital, y Ulpiano Suárez en Godoy Cruz y gobernaba la capital. Sí, señor, en los departamentos como Santa Rosa, San Rafael, Tunuyán, no se toleraría esto. Entonces es difícil que lo entiendan. Además me parece que para un tipo como para un porteño cheto es difícil que lo entienda. Por eso ese tono despectivo mirado desde arriba, ¿sí? Con el hombro derecho o el izquierdo levantado, como diciendo, no importa, esos tipos no. Hubo alguna vez un hombre a quien uno quiere, yo por lo menos quise mucho, que habló de una elección en Perico, Jujuy, diciendo que bueno, son de Perico, como diciendo, ¿qué importa? Digamos. Se ha hablado en la Argentina a veces de los votos de baja calidad, lo cual nos remite a la democracia censitaria. ¿Cómo llegamos a esta historia? Es culpa nuestra. Es solo culpa nuestra. Creo que del comienzo ha estado todo el tiempo la idea de del centro y lo periférico. Sí. De quien siempre recuerdo unas palabras árabes que para mí son muy significativas de no sé por qué. No sé por qué, de que quien domina, nomina. ¿No? De quien domina le pone nombre a las cosas. Exacto. Nuestro John William Cook dijo algo al respecto, ¿no? Quienes son dueños de todo también son dueños de los diccionarios. Claro. Y a mí me parece una reflexión bastante interesante de desde qué lugar estás diciendo que este es el feudalismo. ¿Desde el lugar de los feudales? Desde el lugar de lo que vos predefinís como feudal, y si ya lo predefinís como feudal, ya lo estás determinando, ¿no? Esa idea que también aparecía acá del determinismo, la idea de la libertad en la concepción, porque vamos a tratar de volver al comienzo, que decíamos de la revolución, porque ¿qué es en definitiva esa revolución que abre una nueva era, que es esa era de la que llamamos la era contemporánea, ¿no? Que es aquello que llamamos modernidad? ¿Por qué hay una carga valorativa, positiva, sobre ser moderno y una peyorativa sobre ser feudal? Entonces, me parece que en definitiva esto tiene que ver con quién designa, con quién nomina. Yo termino mi locura de hoy, mi delirio de hoy, el delirio nuestro, pensando por qué la edad contemporánea empezó el 14 de julio de 1789 en Francia, París, Francia, y no el día que Tupac Amaru hizo cagar a alguno de los señores que venían con la cruz y la espada. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se escribió allá. Por eso, se escribió allá. ¿Sí? Y compramos. Creo pensar que nos están hablando de un tren que no pasó por Mendoza, que no pasó por la vida de gran parte de la población mundial de ese momento, y al cual nos obligan a que nos subamos como si eso fuese una garantía
de felicidad. Te lo hago, y con esto termino, en tanto comunista hormonal, como me dijo alguna vez que era José Saramago, ¿sí? A esta altura. Octubre es mes de revoluciones, la Revolución Rusa, según uno de los almanaques, fue de octubre, según otros en noviembre, pero octubre. La de acá también, ¿sí? Un 17 de octubre, el subsuelo de la patria se sublevó, dijo el compañero Durando. ¿Cuál octubre es más valioso? ¿Sí? Te la dejo picando, ¿sí? ¿Qué historias? ¿Sí? ¿Qué historias? Yo pensando eso también digo, ¿qué hace un comunista y un peronista hablando de literatura? Un católico, un judío, no sé, o un ateo. Pero de esa familia, porque los dos somos ateos, creo. Sí, yo vengo ateo de abuelo, yo soy nieto de ateo. Ateo por desesperanza, ateo por racionalidad. Bueno, esas vueltas también de la historia, ¿qué nos habrá juntado, digamos? ¿Querés que te cuente por qué soy ateo de abuelo? ¿Sí? A ver. Mi abuelo se llamaba Simón Rudman. Llegó en 1905 de Odessa, la actual Ucrania, ¿sí? En ese momento Rusia. Como judío creyente y ortodoxo, escapó de la guerra, del inicio de la guerra ruso-japonesa, porque los zares tomaban a las minorías, entre ellas la judía, para ser carne de cañón, los incorporaban, eran leva al ejército. Mi abuelo, no tengo idea, cometí el error de no preguntarle a mi viejo por qué llegó a parar acá. Consiguió venir a Mendoza, consiguió traer a su novia de entonces, mi abuela Rebeca Hook, y era, insisto, analfabeto en ruso y obviamente en castellano, apenas llegó. Iba, como dice la ortodoxa religiosa judía, iba a la caída del sol a la sinagoga, y en la sinagoga me enseñaron, yo no fui nunca, creo que la primera vez que entré en una sinagoga fue en Toledo, pero no, se reza en voz alta. Y el segundo decreto constitucional de Lenin, cuando toma el poder los soviets, es declarar delito el antisemitismo. Entonces mi abuelo Simón reza en voz alta, como corresponde, por la salud de los nuevos gobernantes de su patria. Lo esperan al salir a sus amigos y le preguntan ¿qué hiciste? Y él dice ¿por qué? Pero estás rogando por la buena salud de esa gente, pero esa gente, la primera vez que nos cuidan en vez de perseguirnos, pero son comunistas. ¿Y eso qué es?, le pregunta mi abuelo. A partir de entonces se conoce en la colectividad de principios de siglo pasado a mi abuelo como Simón el idiota, porque le dicen que era un idiota. La reacción de mi abuelo es ponerse a estudiar castellano, ingresar a la escuela primaria, termina la secundaria y se convierte en marxista hormonal, no se afilia al Partido Comunista ni al Partido Socialista Obrero, no sé qué habría en ese entonces, y se hace ateo. Lo cuento como anécdota familiar. Qué desierto, ¿no? Nuestro país, o qué pretendido desierto, donde el descendiente de esa historia, de esa familia, y a propósito de esto, ¿no?, que quieren insistir sobre esa berreta definición de grieta, o al menos bastante perezosa, vamos a decir, definición de grieta. Lo discutimos otro día porque yo estoy chocho. La grieta, para mí no es grieta, es abismo. Bueno, sí. Es parte de ese desierto de palabras que tenemos que construir desde este lado del campo nacional y popular. Pero decía,
que en ese pretendido desierto de historia, un descendiente de esa familia, de esa historia que vos contás, termine juntándose en un mismo espacio a dialogar con un descendiente de una familia, los Nasif árabes del Líbano, católicos. Sí. Católicos militantes incluso, ¿no? Católicos según me contaste, ¿no? militantes, por lo menos tu vieja. Y en todos, claro, y en todas las líneas porque también ese es el recorte que uno hace, ¿no? De la historia familiar, de cuántos apellidos venimos, de cuántos silencios también venimos, hasta dónde llegan nuestras, en esta idea de árboles. Y esto también lo vamos a hablar un día, de esta idea más deleuziana de chipica, ¿no? De rizoma, de raíces más extendidas, sí, claro, de raíces no tan definidas como esa que nos enseñaron ¿Puedo? En las escuelas de los reyes. A mí me parece que la historia que vos no contaste hoy, pero que podés contar un día, de tu mamá, científica, militante católica, ¿sí? Está mucho más cerca que de mi papá o de mi abuelo, Simón, ¿sí? Que eran ateos. Mi abuelo, mi padre ya comunista, también militante, digamos, pero de otra época. Como yo me he sentido mucho más cerca de Francisco que de Bergoglio. No sé si se nota la diferencia, digamos, ¿no? Bueno, creo que del comienzo veníamos hablando si nosotros elegimos ser. Exacto, sí. ¿Cuál es el margen de elección de lo que uno es? Sí. Yo recién cuando decía, bueno, yo soy ateo porque casi lo digo como una carencia, no como la exhibición de una virtud, sino, y es más, lo digo con mucha envidia, lo voy a decir claramente. No, yo no lo puedo tomar ni como virtud ni como... Respecto de quienes sí tienen fe, quisiera tenerla, quisiera... Es que me parece que no pasa por el lado de la virtud eso, ni ser militante católico, ni ser ateo. No, pero en esto de la falta que hablábamos, ¿no? Del desierto. Sí, bueno, es un desierto que tengo. Por eso, bueno, está bien, yo eso lo entiendo, yo tengo otros desiertos. Ciertos desiertos, decían los chicos de Lelutier, ¿no? Bueno. Escuchaste a Ricardo Nassif y Julio Ruttmann. Conversaciones entre líneas.